Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. El día de hoy, martes, a las 11:30, la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, con X al final, va a presentar al país una agenda gubernamental en temas de seguridad y también reducción de costos. Creo que este diálogo que vamos a tener con José Antonio Campuzano, a quien le quiero agradecer por atendernos, él es parte de Cordex y preside la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio, bienvenido, buen día. Va a ser interesante, sobre todo porque me gustaría pedirle en este contexto de los anuncios que se van a hacer el día de hoy, una primera reacción a este proyecto de urgencia en materia económica que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. José Antonio, le saludamos, mi compañera Belkis Sánchez, y que le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Belkis. Buenos días a quienes nos escuchan en la señal de primera hora esta mañana. Bueno, efectivamente, la noche de ayer se cumplió lo que el señor presidente de la República había anunciado, es el hecho de enviar un primer proyecto de reforma tributaria una vez que él ha conocido las cifras oficiales y reconoce el estado de la economía que está recibiendo, ¿no? Por un lado, en el anuncio, te voy a ser sincero, existe la preocupación del sector empresarial y el sector de la sociedad civil en general, al que se le anuncia una vez más que tiene que poner el hombro ante un Estado que se encuentra quebrado, que tiene dificultades para acceder a financiamiento, ¿no? Nos hubiera encantado, aunque el tiempo es corto de esta administración, que se mencione que se va a revisar estructuralmente dónde están los problemas, ¿no? No se trata solamente de pedirle al privado que cada vez que un gobierno nuevo se amanece de las cifras que recibe, pues diga que es el sector privado y los ciudadanos los que tenemos que poner el hombro, cuando existe un incremento permanente del gasto por parte del Estado y cuando no se prioriza, es decir, ni siquiera el presupuesto, cuando no se incrementa en ciertas instancias del Estado, instituciones del Estado, se da prioridad para que el ciudadano sienta que por lo menos esos presupuestos que llegan a arcas estatales se reinvierten en servicios eficientes para él mismo. Entonces, digamos que el anuncio generó preocupación, el texto no tanto, salvo en un articulado específico que menciona una autorretención para grupos económicos mensual, que reemplazaría el pago del impuesto a la renta al final del año, o que se cruza, ¿no? Porque eso es un impacto a la liquidez inmediata de las empresas, ¿no? Y en función del monto que se retiene, si ese monto llega a ser superior al impuesto que se debe pagar, ¿no? Y esa diferencia no se devuelve a tiempo, puede constituirse en algo que ya se abolió aquí en el país, que es un impuesto mínimo. Entonces hay que tener cuidado en cómo se va a implementar ese tipo de iniciativas, ¿no? Entendemos lo que motiva a que se las proponga, pero por ejemplo, en el caso del sector exportador, que no tiene esa figura, ¿no? Sí le crea un golpe a su liquidez, y vamos a analizarlo ahora mismo en la reunión de Cordex que tendremos en pocas horas, para poder exponer nuestro punto de vista en la Asamblea Nacional, pero aprovechar dicho proyecto para incluir otras cosas, como por ejemplo se está hablando de exoneraciones específicas a ciertos porcentajes de impuesto a la renta para inversiones en temas de fomento al deporte, fomento a actividades que vayan en contra de la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Bueno, agreguemos también aquellas inversiones relacionadas a seguridad. El Ecuador del 2023 es un país en el que los empresarios hacen cuantiosas inversiones en materia de seguridad privada, en vista de, conocemos el desastre en materia de seguridad pública que existe el día de hoy. Entonces no es correcto, ¿no?, que se nos haya trasladado esta responsabilidad de hacer inversiones que no nos corresponden, porque es responsabilidad del Estado dotar de seguridad. Ojalá podamos incluir en ese proyecto de ley un mecanismo que permita una doble deducibilidad del costo relacionado a la contratación de servicios y tecnología para la seguridad de nuestros trabajadores, colaboradores y demás, que de alguna manera sirva de retorno ante ese creciente costo que hemos tenido que afrontar empresas de diversos sectores, especialmente en sectores rurales, donde la ausencia de la autoridad es más evidente aún que lo que se vive en las ciudades, que también es crítico. José Antonio, buenos días. De manera previa, quizá ustedes como sector tuvieron la oportunidad de presentar de manera un poco más formal algún aporte para esta ley urgente o reunirse quizá con parte del equipo del presidente Noboa. No, y realmente en esta ocasión, aun cuando nosotros hemos sido muy críticos que en la administración anterior en ningún proyecto se permitió el aporte previo, sino que siempre nos amanecíamos literalmente con el proyecto nuevo ya en la Asamblea Nacional. En este caso, el presidente acaba de asumir, muy posiblemente este es un proyecto que
venía trabajando desde la candidatura, ¿no? Si bien es cierto, incluye muchos elementos que se discutieron en proyectos de ley anterior, como por ejemplo todos los articulados relacionados a zonas francas, que son positivos, evidentemente no generan un impacto inmediato, pero tiene relación con lo que yo mencioné hace poco. Es decir, empezamos a cambiar estructuralmente al Ecuador. Queremos que el Ecuador sea un país que traiga inversiones. Bueno, hay estructuras que tienen que adecuarse y que generarán resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese era un articulado que ya se conocía, que se ha introducido. Entendemos, pues la ministra Sonsoles García fue muy activa desde el sector privado en promover ese tipo de marco jurídico para la constitución de zonas francas. Así que, digamos, eso no genera sorpresa, ¿no? Lo bueno es que tenemos, digamos, el plazo que da la ley para en la comisión ir a hacer los aportes correspondientes. Esperemos que esos aportes lleven, digamos, que el visto bueno o la anuencia desde el sector, desde el Ejecutivo, al ser el proponente del proyecto, digamos que tiene una voz importante. Entonces, ojalá no entremos en contradicciones, ¿no? Si se pide por un lado al sector privado que haga un esfuerzo adicional, etcétera, etcétera. Ok, revisemos cuáles son esas estructuras donde, si bien el privado puede hacer un esfuerzo, es muy poco realmente, pero también que desde el Estado se reconozca que hay elementos que también deben corregirse, porque no es posible, por ejemplo, ¿no?, que cuando usted aporta con tasas sobre servicios que el sector público le otorga, esas tasas no se reinviertan en esas mismas instancias del sector público para que esos servicios sean eficientes. Lo que tenemos hoy en el Ecuador es una serie de instituciones que dan acompañamiento al sector productivo, que cobran por tasas por los servicios que nos dan, cosa que es correcta, pero que cuando revisamos el presupuesto general del Estado, los ministros de Finanzas recogen esos recursos y los envían a otros fines. Entonces lo que tenemos es el deterioro de las instituciones, aun cuando el sector privado paga como los ciudadanos pagan por otro tipo de servicios, como por ejemplo el tema de cedulación, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá en este corto plazo de tiempo que tenemos podamos revisar inclusive ese tipo de situaciones que van simplemente por el hecho de dar prioridad al gasto público. Mire que ni siquiera hablamos de contraer gasto, porque sabemos que pueden haber dificultades ahí, pero lo que no puede pasar es que desde el Ejecutivo se diga que no hay posibilidad de dar prioridad a ciertos espacios y reducir presupuestos al mínimo en aquellas instituciones que no crean valor, ni para el ciudadano, ni para el sector empresarial. ¿A usted de alguna manera le deja preocupado el anuncio de la víspera del ministro de Economía y Finanzas que pintó un panorama catastrófico sobre la economía ecuatoriana, José Antonio? Es un anuncio que va en línea con lo que siempre se supo, que realmente la economía ecuatoriana es una economía que se venía, digamos, que contrayendo, una economía que se venía deteriorando por una simple razón, y sucedió en el gobierno anterior, y es que no se invirtió en crecimiento económico, ¿no? Se miró exclusivamente las arcas fiscales y se dijo, yo tengo un problema fiscal, cosa que es cierta, no hay que tapar el sol con un dedo, pero no se puede pensar en que si yo resuelvo el problema fiscal exclusivamente y elimino o reduzco a la mínima expresión la inversión pública, la economía va a crecer. No hay sentido en esa postura, que fue la postura que manejó el gobierno del expresidente Lasso, ¿no? Entonces, los indicadores fiscales inclusive, ya hay una discusión respecto a la administración actual y la administración anterior sobre si las cifras son las de ellos o las de la administración actual, etcétera, etcétera. Ok, supongamos que se ponen de acuerdo en lo fiscal y hemos mejorado, pero no podemos decir que en el Ecuador hay un crecimiento económico que está derivando en más empleo para la gente. Eso no es correcto. Entonces, cuando usted tiene un país que no crece económicamente, que no genera más plazas de empleo, esa falta de crecimiento le pasa factura y es lo que estamos viendo hoy. Era algo que se venía anunciando. No se invertía suficiente para que el sector privado y el sector público, aun cuando genera 1 de cada 10 empleos, puedan generar más plazas de trabajo para la gente. Hoy nos encontramos una vez más con que parece que quisiéramos repetir la fórmula de siempre, es decir, salvemos al Estado de la quiebra y que el ciudadano y que el sector privado vea de dónde saca recursos para poderlo sostener. Ojalá este primer intento de este proyecto de ley que se ha enviado sea una oportunidad de balancear la situación, donde se reconozca que hay que ayudar a que el Estado se mantenga a flote, pero el sector privado no puede ser afectado en su competitividad y en el incremento permanente de costos una vez más, porque lo único que estamos haciendo es, digamos, que hipotecar la posibilidad de que las empresas puedan generar trabajo, que al final es lo que le interesa a la gente. Si usted le pregunta, y ustedes conocen esto bastante bien, a la gente no le interesa respecto del déficit fiscal, a la gente no le interesa respecto de la situación competitiva de las empresas. La gente lo que quiere saber es cuánto empleo se va a crear el próximo año en el Ecuador. Y eso es algo que le debemos. El sector privado y las autoridades del Ejecutivo más la Asamblea Nacional, una respuesta a esa ciudadanía
que ha puesto sus esperanzas en esta nueva administración, que recién empieza, ¿no? Tampoco tiene pocas horas en el carón de LED como para iniciar críticas, pero sí, ¿no?, estar muy de cerca para que ojalá podamos responder positivamente a esa expectativa de la ciudadanía, que es cuánto empleo van a generar sector público y privado a partir de este año que está por empezar en las próximas semanas. Sobre la agenda gubernamental que propone el sector exportador, son dos los aspectos que se priorizan al menos, lo que tiene que ver con seguridad y la reducción de costos y competitividad. Puntualmente, ¿qué es lo que plantean en cuanto a seguridad? Muchísimas gracias. Bueno, uno dirá, bueno, ¿y por qué el sector exportador se lanza a un tema de seguridad? Bueno, porque sencillamente hemos llegado a un nivel que si no tenemos seguridad, no existe mecanismo que fomente la creación de más empleo o inversiones. Sí tenemos los índices de inseguridad que vivimos al día de hoy. 600 hechos delictivos registrados en lo que va del año en las cadenas productivas asociadas a la exportación, 30 víctimas mortales en esos 600 hechos delictivos, cuantiosas pérdidas económicas en materia de costos que tenemos que afrontar, más las pérdidas motivadas por los robos y demás. Se están planteando algunas acciones. Una de ellas es lo que acaba de mencionar yo respecto a la doble deducibilidad de los costos del sector privado en materia de seguridad, contratación de servicios de seguridad. Reformas al reglamento de la ley de armas para que las empresas de seguridad que operan en zonas rurales, empresas de seguridad, no ciudadanos, puedan portar armamento de mayor alcance y así hacer frente al tipo a la delincuencia que hoy nos está atacando con fusiles. El 100% de los ataques que hoy recibimos son con fusiles, ya dejaron de utilizar automáticas, 9 milímetros, etc. No es posible brindar seguridad cuando usted esté en una zona en la que la atacan con fusiles. Entonces, reformas al reglamento de la ley de seguridad. En lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, acelerar el proceso de instalación de escáneres en los puertos para evitar que la carga de exportación sea contaminada. La permanente presencia de fuerza pública y ojalá de militares en puntos estratégicos, en ejes viales que utiliza el sector exportador, cuyos puntos estratégicos han sido escogidos por el sector privado y las fuerzas del orden que reconocen que se tratan de zonas donde tenemos hechos delictivos de manera permanente. Hay 3 acciones inmediatas, ¿no?, que ya no pasan por la declaración de estado de excepción, porque ya vimos lo que sucedió en la administración pasada. La declaración de estado de excepción no puede ser simplemente un decreto, tiene que ser una orden de acción colectiva para combatir a la delincuencia. Oiga, José Antonio, en el ámbito del sector que usted representa, que es el sector camaronero, ¿cómo ha afectado el clima de inseguridad de los últimos tiempos, sobre todo este 2023? ¿El sector se ha visto golpeado por esta situación de inseguridad? 2023 será el año que pasa a la historia como el peor año en materia de seguridad para el sector camaronero. Tenemos casi 20 víctimas mortales, hemos rebasado ya la decena de millones de dólares en pérdidas por robos, pero más de 80 millones de dólares en costos asociados a seguridad. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué se gasta esta gente en seguridad 80 millones de dólares? Bueno, en custodias armadas permanentes en las fincas camaroneras. Imagínense, usted para entrar a una finca camaronera parece que va a entrar a un banco, ¿no? Tiene guardias permanentes, turnos rotativos 24 horas. Cámaras de altísima tecnología con servicio de internet, infrarrojos nocturnos para poder monitorear predios. Yo le puedo compartir las fotos de la incursión este fin de semana a un predio en el Golfo de Guayaquil por segunda ocasión. Parece que están entrando a una zona de guerra, minimizan o reducen al personal de la camaronera, pescan, roban armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Personal o custodias móviles para vehículos que transportan camarón, transportan insumos, transportan personal, así como custodias móviles acuáticas para movilizarse en zonas fluviales. Entonces, con ese costo realmente es imposible competir fuera cuando México u otros países productores, Tailandia, Indonesia, India, no tienen ese costo de inseguridad, solamente lo tiene el productor camaronero ecuatoriano. Es lamentable que hoy trabajadores técnicos de fincas que tienen que ir a hacer medición de parámetros y demás se viran al jefe a decirle, vea jefe, yo realmente voy a tener que renunciar, estoy buscando un trabajo ya en la ciudad, no quiero movilizarme a zonas fuera de la ciudad de Guayaquil o fuera de la ciudad de Machala, porque estamos siendo asaltados todos los días, nos roban los celulares, nos dejan botados en zonas de manglar 2 y 3 días, miembros de embarcaciones que quedan
botados digamos, a la deriva, y a Dios gracias los podemos encontrar algunas horas después, pero usted imaginará pues, las horas de terror que vive esa gente cuando se la deja abandonada luego de un asalto, con niveles de agresividad nunca antes vistos. Y esto se debe a la impunidad de las que están beneficiadas estas bandas y la nula acción de la fuerza pública. Mira, para darle un ejemplo, uno puede decir, bueno, qué difícil que es esta situación. La Marina ha determinado que cuesta 10 millones de dólares implementar un sistema de monitoreo de la zona del Golfo, Guayaquil y zonas aledañas, ¿no? Es un proyecto que tiene varias fases, evidentemente no requiere un desembolso inmediato de 10 millones, ¿no? Pero tiene varias fases donde se fortalece la infraestructura, porque hoy con 7 embarcaciones, como usted entenderá, es imposible cubrir esa zona, donde se generan incluso monitoreos aéreos, donde se generan puntos de atención inmediata para que las embarcaciones puedan atracar, pernoctar y poder ampliar su rango de cobertura. Entonces, no estamos hablando pues de valores gigantescos, estamos hablando, una vez más, de priorizar en un presupuesto de más de $1.000 millones del Ministerio de Defensa para que la Marina pueda mirar aguas adentro, es decir, aguas interiores, porque está muy bien que fortalezcamos el control del frente costero, donde también se lleva a cabo otro tipo de actividad ilícita que ustedes bien conocen, pero si no miramos aguas interiores y no controlamos esa zona, realmente estamos dejando a la deriva un sector que este año va a tener una contracción importante de casi $500 millones versus lo exportado el año pasado, que usted le sigue agregando costos, y lo más terrible que hace que la gente se desmotive a entrar a esta industria por los altos índices de inseguridad que estamos viviendo. Así es imposible hacer empresa. Ojalá las nuevas autoridades designadas por el presidente de la República tomen con decisión, ¿no? Y dispongan las acciones urgentes para empezar a disuadir la actividad delictiva que ha crecido en los últimos años en esas zonas rurales donde los índices delincuenciales son incluso más graves que los que vemos en las ciudades, que ya nos asustan a todos los ciudadanos todas las mañanas cuando amanecemos con estas noticias atroces de robos, vacunas, de las que no somos nosotros ajenos, por supuesto. Adicionalmente, José Antonio, en cuanto a la actividad exportadora como tal, más allá de lo señalado hasta el momento, ¿cómo fomentar o a través de qué acciones el gobierno podría fomentar justamente la competitividad a la cual ustedes hacen referencia y qué es lo que se anhela? Bueno, cuando usted tiene actividad exportadora, ¿no? Algo que se hizo, hay que reconocerlo, en la administración pasada, fue buscar que el Ecuador firme acuerdos comerciales para garantizar que la estructura arancelaria para acceso a mercado a nuestra oferta exportable sea favorable, es decir, bajar aranceles. Vamos, eso va a avanzar en la Asamblea Nacional, ya es un asunto más bien de la Asamblea dar paso a ese proceso de ratificación de 2 acuerdos comerciales importantes como el de China y de Corea. Pero nada de eso se podrá aprovechar si Ecuador, que es un país dolarizado, entonces tiene ya una desventaja, porque al no tener la famosa devaluación de su moneda, que genera una competitividad, pero va minando la capacidad de consumo de la gente, ¿no? Tiene que trabajar sí o sí en competitividad, ¿no? Para nosotros, el sector exportador, competitividad significa seguir haciendo lo que hacemos, manteniendo los niveles de calidad de nuestros productos, pero a costos cada vez más competitivos. En Ecuador ha pasado lo contrario, nos hemos vuelto cada vez más caros. Entonces, ¿cómo trabajar en competitividad? Bueno, lo primero, revisar lo que está pendiente que el Ecuador no puede tener una estructura arancelaria casi 2 puntos por encima del promedio de sus competidores, en este caso de Perú y de Colombia. Nuestros aranceles siguen siendo altos. Ahí hay que revisar esa política arancelaria. Ecuador no tiene, por ejemplo, una política de fomento como el drawback, que funciona en otros países y que está reconocida por la Organización Mundial de Comercio como una forma de garantizar que las cadenas de exportación en sus costos no incluyan impuestos que signifique encarecer los precios de esos bienes. Recuerde que el sector exportador no puede trasladar todos sus costos al precio final del bien, porque como compite con otros países, simplemente si otros países tienen precios más competitivos, pues escogerán otro país. Entonces tenemos que trabajar también ahí. Pasa por el hecho de hacer al Estado más eficiente, no solamente buscar reducciones de costos al privado de forma directa, sino de forma indirecta, donde están esos costos ocultos. ¿Dónde están esos costos ocultos? Cuando usted tiene organismos como por ejemplo la localidad o la Secretaría de Calidad y Inocuidad, que emiten certificados de calidad de los productos exportables del Ecuador, y son aquellos que cobran tasas por los servicios que dan, pero esas tasas llegan a la cuenta central del Estado y el ministro de Finanzas hace uso de esos recursos para pagar cualquier cosa, menos para invertir en esas instituciones, y lo que tenemos hoy como resultado es instituciones ineficientes,
con retrasos considerables en los servicios que otorgan. En algunos casos ni siquiera dan el 100% de servicio que deben dar y por eso algunos productos de exportación no acceden a los mercados porque no se puede emitir el certificado de calidad que exige un mercado determinado. Entonces, cuando usted tiene esa situación, tiene una actividad exportadora, tiene una camisa de fuerza la actividad exportadora. Y eso yo siempre menciono. Cuando uno quiere hacer el cambio estructural que requiere el país, pasa por decir, queremos que el Ecuador sea más exportador. Bueno, que hay que mirar al interior del país para que las empresas puedan exportar más fácilmente. Y eso pasa inclusive por fortalecer ciertas instancias públicas, no de gastar más, de ser más eficiente en el gasto, de dar prioridad y de reconocer que esas instancias generan autogestión y lo que hay que garantizar es que esa autogestión regrese a esas instituciones. Entonces, vamos por el tema de reducción de costos, vamos por el tema de fomento a través de una política tipo DROAC y, por supuesto, el fortalecimiento de las instancias públicas que acompañan a la actividad exportadora. Aduana, por ejemplo, el sistema BUE es un sistema viejísimo, que hay que modernizarlo, porque si queremos una aduana eficiente, vamos a necesitar que esa ventanilla siga modernizándose a la velocidad que otras ventanillas electrónicas en los mercados de destino se modernizan, ¿no? Y poder tener esta interconectividad, es decir, hacer un comercio exterior que realmente sea papel cero, es decir, que todo se realice a través de la ventanilla electrónica de comercio. Pero se requiere, por supuesto, de la decisión de priorizar esos gastos y apuntar a aquellas instancias que acompañan a la actividad empresarial y que al día de hoy, por sus ineficiencias, le generan más costos. Oiga, José Antonio, con esto cierro. Sí me dejó pensando cuando dijo que durante los 30 meses del gobierno del presidente Lazo no tuvieron ustedes ningún tipo de acercamiento previo a la preparación de proyectos de ley. Y por ahí leí algunas críticas de oyentes que decían, bueno, pues el sector empresarial se supone que apoyaba a Lazo. Y yo le pregunto a usted si terminó siendo decepcionante para ustedes el paso del gobierno del presidente Lazo por el poder con este elemento que usted ha señalado. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo incluso en el último editorial de la revista de la Cámara lo puse así. El sector camaronero sí califica muy mal la gestión del expresidente Lazo, de triste recordación realmente. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía, no hay que mentirle, ¿no? El sector empresarial vio con buenos ojos que llegara alguien con una propuesta diferente de apertura comercial, pro empresa, pero recuerde que uno califica a la gente por sus acciones, no por sus promesas ni sus ofertas. Pues, ¿y qué hizo el presidente Lazo? ¿No? Incrementó costos apenas asumió el poder, le incrementó los impuestos a la ciudadanía inclusive, a la clase media especialmente, y luego quiso corregir y se autofelicitó y sus autoridades de finanzas se autofelicitaron por bajar los impuestos que ellos mismos habían subido. Lamentablemente, la visión que se impuso fue una visión fiscalista, y esto desde la Cámara de Acuicultura lo criticamos desde el primer día, ¿no? Porque no solamente el sector privado era relegado. Vaya usted a preguntarle a los exministros de la producción, pues ellos formaron parte de esas decisiones en materia económica que se tomaba y que afectarían a la actividad productiva. Desde sus propios ministerios los relegaban. El mismo Ministerio de la Producción no conocía los proyectos. Entonces, esto no era un tema en contra del sector privado, era simplemente que primó la visión fiscalista, pero ha quedado demostrado, yo creo que eso es una lección para el presidente Noboa, que cuando usted impone una visión fiscalista por sobre la visión de desarrollo productivo y generación de empleo, eso le pasa factura en lo económico y en lo social. Y por eso es que tiene que haber un balance. Nadie critica que el ministro de Finanzas no haga su trabajo. Es como el financiero de una empresa. Todos tenemos siempre algún tipo de encontrón con el financiero porque el financiero es el que tiene que verificar que las cuentas estén siempre claras y que se puedan pagar, ¿no? Pero por eso es que se genera este balance. En el gobierno del presidente Lazo hubo un desbalance total donde primó esa visión fiscalista y se dejó para segundo, tercer y cuarto plano cualquier tipo de inversión pública en lo productivo, pero usted también vea en lo social, salud pública, educación, seguridad. Entonces, eso es lo que no debe pasar y es lo que aspiramos el presidente Noboa se lleve como lección, ¿no? Y pueda generar un balance. Todos estamos conscientes de la situación financiera que vive el país, la situación fiscal que vive el país, pero lo que no podemos es hipotecar las acciones que se deben tomar hoy para crear empleo para la gente con la excusa de que el Ecuador tiene que resolver primero el problema fiscal. Es un problema importante, pero tiene que haber balance como todo en la vida. Auguramos que el presidente Noboa va a tener la sabiduría suficiente como para generar ese balance en ese debate y podamos pasar por este proceso de año y medio, que también es muy rápido. A la gente hay que también explicarle que esto es rapidísimo. Claro. ¿No? Y podamos ejecutar las acciones que se puedan en el corto plazo que tiene esta medida. 17 meses, que se entienda el sentido de urgencia. José Antonio Campuzano, gracias por el tiempo, muy amable.
Muchísimas gracias, Fabricio. Belkin, muchísimas gracias. Gracias a José Antonio Campuzano que ha estado con nosotros. Él es presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura de nuestro país y también parte de Cordex, que el día de hoy, 11 horas con 30 minutos, tendrá esta reunión con dirigentes del sector empresarial para analizar la situación económica, las primeras decisiones del presidente Noboa y, por cierto, la reforma tributaria que hoy ya está en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.